Bueno, bienvenido, bienvenida a este video. Si lo estás mirando es porque sos paciente de Luxa, estamos acompañándote con cambios en la alimentación y se me ocurrió que podía ser un buen recurso que tengas esto siempre a mano cuando quieras recordar o quieras aprender algunos consejos sobre cómo alimentarte bien. Vamos a poner foco en la glucemia y la insulina, información para que puedas elegir qué te conviene comer y por qué. Yo soy la doctora Camila Hanse, soy especialista en medicina familiar y general, diplomada en nutrición y me encanta acompañar a personas a que sean su mejor versión. Cuando hablamos de longevidad saludable, que es el enfoque que yo trato de darle en la consulta, en general eh, lo primero que se consulta es sobre el peso corporal, ¿sí? Pero hay mucho más que eso. Está la salud intestinal, las bacterias, virus, hongos, parásitos de la microbiota que viven en los intestinos, la genética, que es la que heredamos, pero a su vez la epigenética, que es cómo el ambiente impacta en la expresión o no de esos genes, la salud mitocondrial, que son las encargadas de darnos energía, las mitocondrias, cómo poder optimizarla y qué cosas hacen que nos sintamos con cada vez menos energía. Los telómeros también de la mano de la genética son esos últimos extremos de los cromosomas que los vemos acá, que es la manera, digamos, en que nuestros genes envejecen, la inflamación versus reparación, el omega 6 y omega 3, la concentración entre estos también van a tener que ver con nuestra performance, el estrés oxidativo, ¿sí? Los radicales libres, básicamente cómo el oxígeno, y una vez que lo inhalamos, en verdad es tóxico para nuestro organismo porque tiene la capacidad de pegarle electrones, son esos dos puntitos verdes que se ven ahí si está fuera el oxígeno, tiene la capacidad de pegarle electrones a las demás moléculas inactivándolas y necesitamos antioxidantes para que este mecanismo no suceda en mayor cantidad de lo que es saludable, ¿sí? Y la glicación, que es lo que vamos a hablar hoy, cómo los niveles de insulina y el azúcar en sangre nos envejecen, nos engordan, nos hacen sentir mal. Ahora, definitivamente el culpable de que hoy no tengamos una salud óptima es la industria alimentaria, ¿sí? Porque todas nuestras decisiones nutricionales están influidas por campañas de marketing que quieren que tengamos adicción con la comida, ¿sí? Se pueden justificar con lo que importa es la cantidad que lo que comes, que la comida procesada y el azúcar no son malos, pero bueno, está científicamente comprobado lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, nos dicen que la pérdida de peso se basa en las calorías que entran y las que salen, y eso es una mentira, ya vamos a ver por qué. Que nunca deberías saltarte el desayuno, que las galletas de arroz y los jugos de frutas son saludables, que las grasas son malas, que necesitamos de azúcar para tener energía, como si fuera la única fuente de energía disponible, y un montón de otras cuestiones que las pueden leer, que son mentiras del mercado. Entonces, para entender un poco, quiero darles un contexto. Si vamos a hablar de glucosa, la glucosa es una molécula que en verdad su fuente mayormente viene del sol, ¿sí? El sol hace que las plantas generen fotosíntesis y el producto final de esta fotosíntesis es la glucosa. Ahora, esta glucosa se puede empaquetar y almacenar de muchas maneras. Puede almacenarse de manera de almidón, que básicamente es el azúcar que no tiene gusto dulce, disponible, por ejemplo, en la papa, en los tubérculos, en el pan, o sea, en el trigo. Los azúcares, que son los que tienen gusto dulce y los encontramos predominantemente en las frutas. Y acá no solamente vamos a tener glucosa, sino que vamos a tener fructosa también. Y la fibra. La fibra es esta misma glucosa empaquetada de una manera en la que nosotros no la podemos digerir, ¿sí? No podemos digerir la fibra. Entonces, va a terminar siendo alimento para nuestras bacterias, las bacterias de nuestros intestinos. Y tienen muchas funciones más que ahora las vamos a ver. Las encontramos predominantemente en las verduras. Entonces, desde que comemos esta glucosa, esto va a pasar al estómago, ¿sí? De ahí va a pasar al duodeno. En el duodeno tenemos muchísimos receptores de cómo está compuesto ese bolo alimentario, a los intestinos, y acá es donde más rápidamente pasan a la sangre, ¿sí? Esta sangre después siempre es filtrada por el hígado, que es justamente el gran receptor y almacenador primordial de todo eso que acabamos de comer. Entonces venimos hablando de glucosa y ahora quiero introducir a la insulina. Imagínense que esto representa el tiempo
versus la concentración de azúcar en sangre, en miligramos por decilitro. Entonces, nuestra azúcar en sangre tiene un nivel basal, se produce la ingesta y entonces, una vez que llegó, se acuerdan al duodeno, al intestino y a la sangre, se va a empezar a aumentar esa concentración de glucosa, ¿sí? Generando un pico, ¿sí? Este pico no siempre va a tener esta forma, vamos a ver otros tipos de absorción del azúcar, pero este es bastante pronunciado, ¿sí? Más de 60 miligramos de decilitro de diferencia respecto del nivel basal. Entonces, ¿qué va a hacer este pico? Va a generar que se secrete insulina de nuestro páncreas. La función de la insulina, se las voy a mostrar, es hacer un Tetris, ¿sí? Va a hacer que ese azúcar se vaya de la sangre y la va a tratar de acomodar en donde pueda, en los músculos, en el hígado, y una vez que esto ya esté saturado, va a formar grasa, ¿sí? Esto se almacena en manera de glucógeno. Glucógeno es la glucosa empaquetada, nada más ni nada menos. Entonces, ¿por qué esta insulina quiere sacar al azúcar de la sangre? Primero, porque si no entra a las células, si no hay insulina, y si sigue circulando por la sangre, no la vamos a poder usar, ¿sí? Es una energía que no se puede usar porque sigue circulando. Y porque si queda circulando, va a generar esto, que es la glicación no enzimática. Básicamente que se peguen moléculas de glucosa a todo lo que encuentre, a los vasos sanguíneos, ¿sí? A los glóbulos rojos. Entonces, cuando se pegan glucosas a otras moléculas, las inactiva, ¿sí? Y esto aumenta muchísimo el riesgo de daño cardiovascular, ¿sí? Entonces, vamos a apuntar todo a disminuir esa glicación no enzimática. Y si ustedes quieren saber los niveles de glicación no enzimática, tienen que pedir en sangre hemoglobina glicosilada, que es el porcentaje de glóbulos rojos con glucosas pegadas. Aparte, ¿qué pasa a nivel celular? ¿Sí? A nivel celular tenemos, imaginen que esta es la célula, este es el núcleo, ¿sí? Están las mitocondrias. Las mitocondrias son las encargadas de em, generar la energía, ¿sí? Ahora, la mitocondria puede verse atacada por estos radicales libres que les comenté anteriormente, ¿sí? Y cuando hay un acúmulo de glucosa, ¿sí? Cuando hay mucha más glucosa de la que se puede metabolizar, esta se acumula y aumenta la capacidad o la posibilidad de que aumente ese estrés oxidativo y no funcione, ¿sí? Em, la mitocondria puede volverse inútil, ¿sí? Puede funcionar mucho menos. Entonces vamos a aprender cómo optimizar estas mitocondrias para que generen la energía que necesitamos. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? Si tenemos que centralizar todas nuestras fuerzas en un objetivo, es aplanar las curvas de glucosa, ¿sí? Aplanarlas, que no se haga ese pico que vimos recién. Hay muchos mecanismos, yo propongo tres. Uno son las leyes de la glucosa, el otro es el ayuno intermitente y el último es la dieta cetogénica, ¿sí? La dieta cetogénica hay que hacerla con un nutricionista que nos controle de una manera muy estricta, ¿sí? Hoy vamos a hacer hincapié en las leyes de la glucosa. La primera es comer en el orden correcto. Hagamos de cuenta que esta bacha es nuestro estómago, esta parte de arriba, nuestro estómago, y lo que sigue es el duodeno que ya les expliqué. Entonces, comer en el orden correcto es importante. Imagínense que comemos primero la papa, ¿sí? El almidón, ese azúcar empaquetada. Y después comemos fibra, ¿sí? Comemos fibra como por ejemplo una ensalada de, qué sé yo, lechuga. Bien, como comí primero el almidón, este va a llegar rápido al duodeno y se va a absorber muy rápido. Entonces va a generar un pico de glucosa importante. Por más que yo después coma lechuga, que la lechuga, la fibra en general, tiene la capacidad de enlentecer el vaciamiento gástrico, o sea, que esa glucosa llegue más lento al duodeno, ¿sí? Si bien tiene la capacidad, si yo me la como después, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces siempre primero tengo que comer la ensalada, esa verdura, ¿sí? Que va a ser de red, de malla, de filtro. Entonces cuando después de arriba de eso yo me coma
el azúcar, ¿sí? Los glúcidos, el almidón, esto se va a absorber equitativamente, ¿sí? En conjunto, y va a generar que ese pico de glucosa sea más bajo. Entonces, primero comer la fibra, ¿sí? Después comer la proteína y por último, ese hidrato de carbono que me va a dar el pico de azúcar. La segunda ley es muy parecida a la primera, pero en vez de comer en el orden correcto, supongamos que tengo en el mismo plato una ensalada con milanesa, primero me como la ensalada completa, cuando termino de comer la ensalada empiezo a comer la milanesa. Acá directamente se nos propone agregar una entrada de verduras, ¿sí? A lo que sea que yo vaya a comer, antes me tengo que comer un plato de verduras. Por ejemplo, si voy a comer una pasta con queso, si la como sola, va a pasar esto, ¿sí? Este aumento de 60 miligramos de cilitro. Mientras que si yo a ese mismo plato, la misma cantidad, le agrego una entrada verde, por ejemplo, zanahorias y hummus, no va a pasar ese pico. E incluso se va a mantener un lindo nivel de glucemia, un lindo nivel de azúcar en sangre por más tiempo, porque cuando hay mucha insulina, ¿se acuerdan que el azúcar hace que se secrete insulina? Puede pasar, que acá no se ve, pero puede pasar, que ese azúcar, ese nivel, baje más de lo que estaba a nivel basal. Y eso se traduce en hambre, apetito, ¿sí? Entonces, si yo logro mejorar ese pico de azúcar, también voy a tener más saciedad en el tiempo. ¿Cuánto tengo que esperar entre la entrada y el plato principal? Nada, podés comer una cosa inmediatamente después de la otra, pero si vas a esperar que el tiempo entre uno y otro no supere las 2 horas. Por ejemplo, si me voy a ir a un cumpleaños y yo sé que no van a haber muchas cosas saludables, ok, 2 horas antes de empezar a comer eso del cumpleaños, voy a comer un buen plato de verduras. ¿Cuántas? Para empezar, cualquier cantidad es mejor que nada. Y cuanto más mejor. Pero más o menos intenta comer la misma cantidad de verduras que de los almidones a continuación. ¿Qué cuenta como entrada verde? Cualquier vegetal. Pueden ser espárragos asados, ensalada de repollo, calabacines, zanahorias ralladas. Pueden ser crudos o cocinados, pero no triturados o exprimidos, porque la fibra se puede destruir. ¿Sí? La fibra es realmente como una malla, un entrelazado de moléculas. Entonces no hay que romperlo para que cumpla su efecto, ¿sí? Pueden ser un par de piezas de verduras asadas que te hayan sobrado. Por ejemplo, puedes hacer una bandeja de un montón de verduras y guardarlas en la heladera. Verduras al escabeche, pepino en rodaja con guacamole, tomate partido con mozzarella, zanahoria con hummus, corazones de alcaucil, palmitos en conserva. Hay un montón de opciones. La tercera ley es tomar vinagre antes de comer. El vinagre tiene ácido acético. Eso hace que cuando querramos digerir ese almidón, ¿sí? La enzima encargada de hacerlo esté inhibida, ¿sí? ¿Sirve el limón? No, el limón no sirve. Tiene que ser vinagre, preferentemente de manzana, pero cualquier vinagre va a estar bien, ¿sí? Aparte, va a hacer que ese glucógeno que se está empezando a crear en el hígado, en los músculos que les conté hace un ratito, se haga más rápido. Entonces, empaqueto más rápido ese azúcar y no la tengo circulando por mucho tiempo en manera de pico, ¿sí? Y aparte, en esas mitocondrias que hablamos recién, se va a consumir más energía. Entonces, si a esa ensalada, si yo integro el consejo anterior a este, y ya tengo mi ensalada con aceite, con lo que sea, le agrego vinagre, fíjense acá, sin vinagre versus con vinagre, es muchísimo más bajo ese pico, ¿sí? O sea, ese bowl de arroz que inicialmente me hubiera generado un pico de azúcar, le agregué la ensalada y le agregué vinagre antes, va a cambiar muchísimo su absorción. Esto es menos insulina. Y la insulina se traduce en un mayor descenso de peso, ¿sí? Esto no lo dije, pero me parece importante. La insulina es la hormona del ahorro. En presencia de insulina, mi cuerpo nunca se va a poner en modo quema grasa, en modo quema de glucógeno. Le dice a nuestro cuerpo, hay que almacenar, hay que guardar. Entonces, queremos baja insulina para poder manejar de una manera saludable nuestro peso, ¿sí? Y nuestra creación de grasa. Ahora,
Hay medios, incluso hay formas incluso más inusuales de tomar vinagre, que es, si yo me quiero comer un chocolate y ya no voy a almorzar, no voy a comer nada antes, pero me quiero comer ese chocolate, puedo agregarle vinagre antes, ¿sí? Una cucharada de vinagre de manzana, que ahora vamos a ver cómo se puede preparar, y después ese chocolate va a ayudar también a que su absorción sea mejor. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos diluirla en un vaso de agua, tomarla con sorbete para proteger los dientes hasta 20 minutos antes de comer, durante o al menos de 20 minutos después de comer. Y se puede usar como por ejemplo con agua con gas, hielo, ¿sí? La cucharadita de vinagre de manzana. Esto no lo probé nunca, pero he escuchado que el té de canela caliente con vinagre también tiene un sabor un poquito más ameno. O podemos fermentar nosotros mismos el vinagre con manzana. Puedes buscar algún video de YouTube sobre cómo se hace esto. Cuarta ley, y creo que es la última, es movete después de comer, ¿sí? Para consumir esa energía que produce la glucosa que te acabaste de comer y no genere un pico, puedes hacer ejercicio hasta 70 minutos después, ¿sí? Por ejemplo, estás en tu trabajo, te vas a dar una vuelta, subís y bajás escaleras. Si no podés salir, incluso sentado, podés contraer tus pantorrillas por 10 minutos, ¿sí? Pones el cronómetro y mientras que estás con la compu, contraes las pantorrillas por 10 minutos. Justo los gemelos consumen muchísima energía, son un músculo que consume mucha energía. Podés aprovechar y hacerlo mientras que estás sentado o sentada. Entonces va a cambiar nuevamente esa absorción de ese bowl de arroz si me muevo, ¿sí? Por ejemplo, paseo 20 minutos. A modo de conclusión, van a ver que todos estos consejos quizás parecen poca cosa, ¿no? No te estoy pidiendo que hagas 50 lagartijas y que dejes de comer dulces para toda tu vida, ¿sí? Te estoy dando consejos que se pueden interpretar como del 1%, ¿sí? Como algo que no me requiere tanta energía, pero si los haces todos los días y acá en adelante, yo te garantizo que va a cambiar drásticamente tu manera de cómo te sientas, cómo esté tu cuerpo, tu gestión de la energía, tu descanso, va a tener impacto muy grande. Entonces, en este libro Hábitos Atómicos, James Clear dice, todos los días podés mejorar un 1%. No parece mucho en el momento, pero a largo plazo marca una diferencia enorme. Lo creo, lo vivo y te animo a que vos también lo puedas hacer. Y pronto te voy a compartir más videos para que puedas aprender a comer saludablemente.